Ok. Con el siguiente diagrama o dibujo o esquema, quiero mostrar cómo es o cómo debemos nosotros entender el funcionamiento de un motor eléctrico de corriente continua. Y es que este es muy sencillo. Es muy sencillo al principio. Ya el motor en sí es algo complicado y es algo que no alcanzaríamos a ver. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo opera y qué tiene que ver en este caso los campos magnéticos y las corrientes eléctricas en espiras, en una espira de un conductor para generar movimiento. Bueno, para empezar, supongamos que nosotros tenemos dos imanes de polos opuestos, un polo norte y un polo sur, ¿sí? Recordemos que del polo norte nosotros vamos a tener líneas de campo magnético saliendo y en el polo sur líneas de campo magnético entrando. Los imanes están dispuestos de tal forma que se genera dentro un campo magnético uniforme, ¿sí? Así están dispuestos en un motor. Bueno, el arreglo, este es un esquema, el arreglo es un poco más complicado. Pero tenemos dos imanes que nos van a generar un campo magnético en esta dirección, ¿sí? Líneas de campo saliendo y entrando en el otro imán. Entre estos dos imanes, inmerso en este campo magnético, nosotros vamos a tener una espira de corriente. En este caso, pues solamente es una vuelta, ¿sí? Y noten que tenemos aquí un circuito cerrado. Tenemos nuestra batería del polo positivo. Nuestra línea de corriente nos lleva a una resistencia, ¿sí? Una resistencia y a esta pieza, ¿sí? Esta pieza está conectada con la carga positiva, de tal forma que este está cargado positivamente. Y esta otra línea de corriente va a esta otra pieza que está cargada negativamente, ¿sí? De tal forma que cuando las escobillas de esta espira de corriente, de esta espira de un conductor, están tocando estos dos círculos con carga positiva y negativa, se va a generar una corriente. En este caso, la corriente va a pasar en este sentido, ¿sí? Va a circular en este sentido, primero entrando, pero cuando da vuelta el conductor, ahora la corriente está saliendo, es decir, van en direcciones contrarias, primero entrando y luego saliendo de este lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que nosotros vamos a tener es que este va a ejercer una fuerza hacia arriba, ¿sí? Porque el campo magnético va en este sentido. A ver, déjame verificarlo. Sur. No, perdón. Este va a ir hacia abajo. Sí, perdón. Ok. Entonces nosotros vamos a tener, si nosotros tenemos el campo magnético en este sentido y la corriente entrando, se va a experimentar una fuerza hacia abajo. Por otro lado, en este caso, cuando la corriente va de regreso o va en el otro sentido, se va a experimentar una fuerza hacia arriba, ¿sí? De tal forma que cuando esta espira de corriente se enderece y va a llevar un cierto impulso, entonces se van a voltear, estas escobillas van a cambiar a las otras superficies de contacto y se va a generar lo mismo, se va a seguir generando una corriente de tal forma que va a favorecer nuevamente una torca, ¿sí?
¿Cómo lo vemos? Pues vamos a suponer que están nuestros campos magnéticos norte, nuestros imanes norte y sur, y nosotros tenemos, si los viéramos de lado, primero tenemos una corriente entrante. Las corrientes entrantes se ponen con una cruz, es decir, un círculo con una cruz, es decir, es una línea entrante. Y las líneas salientes con un punto, es decir, aquí está entrando la corriente y aquí está saliendo. Entonces, como vemos en el esquema, vamos a sentir una fuerza hacia abajo, en este caso, y aquí una fuerza hacia arriba, ¿sí? De tal forma que lo que va a hacer es esto. Va a llegar un momento en que estas dos van a estar aquí, ¿sí? Van a hacer esto. Es una torca en realidad, ¿sí? Van a hacer esto. Cuando lleguen aquí, van a tener una cierta velocidad los alambres. Este en la dirección positiva y este en la dirección negativa. Cuando hagan esto, aquí se van a cambiar las superficies de contacto y van a regresar a esta posición. Es decir, ahora, este que inicialmente tenía una corriente saliendo, ahora va a tener una corriente entrando. Y este, cuando pase de aquí para acá. Y este que tenía una corriente entrando, cuando pase para acá, va a tener una corriente saliendo. Y se va a repetir en todo momento el ciclo, ¿sí? Se va a repetir de tal forma que ahora, si nosotros conectamos una fuente de voltaje, nosotros podemos tener una espira que siempre va moviéndose en un sentido, en este caso en el sentido de las manecillas del reloj. Este es el principio del motor, ¿sí? Bueno, un motor un poco más complicado no va a tener solo una línea, no va a tener solo una vuelta. En realidad tiene muchísimas vueltas. Dependiendo del número de vueltas va a ser la fuerza con la que va a girar, ¿sí? Porque no es lo mismo que tengamos una línea aquí, que tengamos dos, o que tengamos tres. Entonces, usualmente se tiene esto. Muchas líneas de corriente. Bueno, aquí lo estoy exagerando, ¿sí? En realidad viene así. Están pegaditas una con otra, obviamente sin entrar en contacto porque habría un cortocircuito. Bueno, esta es la idea. La idea es que son muchas vueltas, muchísimas vueltas, de tal forma que cuando yo hago pasar la corriente, la fuerza se va a multiplicar por el número de vueltas. Entonces voy a tener un motor que gira con mucho más potencia, ¿sí? A mayor vueltas, mayor potencia. Bueno, y este es el principio básico del motor, ¿sí? Cargas positivas que se están moviendo a lo largo de un conductor cerrado, es decir, que forman un circuito y que tienen obviamente un eje de rotación, y que al pasar por ese campo, ese campo magnético generado por estos imanes, va a generar una rotación, ¿sí? O una torca. Y esa rotación se va a repetir en la medida que estas escobillas cambien de las superficies de contacto, ¿sí? Bueno, entonces con eso concluyo la parte de fuerza magnética sobre línea de corriente y el motor eléctrico, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo contrario, cómo a partir de una espira de corriente en un campo magnético yo puedo generar electricidad. ¿Ok? Bueno, gracias.